Hola, en los últimos días he estado meditando acerca de un episodio en la Biblia respecto a un hombre que fue injustamente encarcelado y lo que sucedió en ese momento y la forma milagrosa en que fue libre. Quiero compartirte en el libro de los Hechos, el capítulo 12. Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia y mató por espada o con espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Aparentemente Herodes estaba queriendo congraciarse con sus bases, con los judíos, que le exigían que persiguiera a los cristianos. Y más adelante en el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aún ahora las cárceles, sobre todo en países del tercer mundo como el nuestro, son lugares sumamente tristes y sombríos. Nadie quisiera estar en una cárcel. Pero en esa época no habían derechos humanos, no habían organizaciones que reclamen por el bienestar de las personas, o sea que era una situación lamentable, y además lo más seguro es que Pedro hubiese sufrido el mismo padecimiento de Santiago, de Jacobo. Es decir, lo que querían finalmente era matarlo. Y dice que Herodes quería trasladar además a Pedro de cárcel para entonces proceder a presentarlo a quienes pedían su cabeza y matarlo. Y en el versículo 6 dice que cuando Herodes iba a sacar a Pedro aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. O sea, no solo estaba preso, sino encadenado. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Es decir, Pedro obedeció. Y quisiera que por un momento pensemos cómo estaba Pedro. Dice que la iglesia estaba orando por él. Él estaba en una situación desesperada, una situación imposible. No había posibilidad jurídica de que lo liberen, ni había en ese momento una justicia imparcial. Tal vez tú estás en alguna prisión. De repente no es una prisión física, estás aprisionado por las deudas, estás aprisionado por los problemas, por el temor, por la ansiedad. Tal vez te aqueja una enfermedad. Y no sé cuán justo o injusto pueda parecer a los ojos de las otras personas tu padecimiento. Lo que sí sé es que cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, Él puede obrar sobrenaturalmente y enviar un ángel para liberarnos. Y las cadenas que te tienen atado en este momento, por muy fuertes que sean, se caen. Pero una vez Dios comienza a actuar, nosotros debemos obedecer en fe. Y dice que saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, en el que tenía sobrenombre Marcos, donde muchos se habían reunido orando. La iglesia estaba orando por él, pero no podían hacer gran cosa, no podían ir a hacer una operación de rescate, no podían apelar a ningún juez. Sin embargo, Dios intervino sobrenaturalmente, liberó a Pedro de una manera tan sorprendente
que el propio Pedro, cuando ocurrió esa liberación, le costó darse cuenta que era un asunto real, físico. Él pensó que estaba soñando o que estaba teniendo una visión. Y más adelante se ve como aún los hermanos que estaban orando se sorprenden tanto que la primera persona que ve a Pedro piensa que se trata de un fantasma, que ya lo habían matado y que era su espíritu o algo así. Nosotros tenemos que estar preparados en fe para las grandes cosas que el Señor va a hacer en tu vida y cómo se va a mover de una manera poderosa. Sé que este video va a ser de edificación para vos como lo fue para mí hacerlo. Y esta palabra te va a mostrar que no importa cuán difícil, cuán imposible parezca la situación de tu vida, de tu familia, de tu negocio, de nuestra nación, de nuestro país o del mundo entero, Dios tiene una salida sobrenatural para cualquier circunstancia. Jesús dice que Él ha venido para dar libertad a los cautivos, y yo lo creo. Por favor, si este video ha sido de edificación para tu vida o pensás que pueda ser de edificación para alguien, dale me gusta, compartilo y seguime en mi canal de YouTube. Dios te bendiga.